Vamos a ir a la palabra del Señor, continuamos con nuestra serie, Volverá. ¿Cuántos creen que el Señor volverá? Estamos a puertas, ¿verdad?, de lo que será el regreso de nuestro Señor. Es inminente en cualquier momento. Todas las profecías anuncian su venida. Él en cualquier momento ya aparece, ¿verdad? Y vemos también cómo el corazón también, de alguna forma, el corazón de las personas muestra y anuncia que el Señor viene pronto. ¿Verdad que sí? Dice el Señor que si encontrará fe en la tierra cuando Él vuelva. Muy mínimo, ¿no? ¿Cómo estará su iglesia, verdad? Viene a buscar una iglesia fortalecida espiritualmente, pero tal vez debilitada por las pruebas que nos toca vivir en el día a día. Sin embargo, el Señor nos dará cada día nuevas fuerzas como las águilas. Estamos haciendo un tema que se llama cronología del periodo de la tribulación. Cronología del periodo de la tribulación, y estamos hablando del anticristo, ¿sí?, como personaje que aparece durante el periodo de la tribulación. ¿Ok? Bien, hoy día vamos a leer hartos textos, así que vamos a intentar ir rapidito. Si usted no los alcanza a buscar, no se preocupe, los vamos a proyectar. ¿Sí o no? ¿Vamos a tener proyección? Sí, vamos a proyectar y luego yo les puedo enviar también por el grupo de WhatsApp a los textos para que los pueda tener, ¿verdad? Si no está en el grupo de WhatsApp, ahí puede hablar con mi esposa para que les podamos agregar y puedan tener la información también. Bien, entonces, el anticristo. ¿Quién era el anticristo? Un personaje, ¿no? Hablábamos la semana pasada que existe el espíritu anticristo, que es una ideología, pero también veíamos al anticristo como un personaje que ha surgido durante las generaciones, ¿verdad? Hombres llenos de maldad y, como su nombre lo dice, son contrarios a la figura del ungido, de Cristo el Señor. Entonces decíamos que su origen más bien un origen político, ¿verdad? Y es un origen político en ascenso. El anticristo va a ser un personaje político, candente. Hoy día la política, ¿ha visto usted lo que está pasando en el mundo entero, no? La política es algo importante. Nosotros incluso en nuestro país, este fin de semana vamos a estar eligiendo un presidente que gobernará por algunos años la nación. Y el tema político es algo que marca, ¿verdad?, la tendencia a nivel mundial. Y el anticristo será de origen político, o sea, será un hombre que va a moverse en esos sectores. Según Daniel capítulo 7, 24, dice que el anticristo surge de una coalición de la unión de 10 gobernantes. O sea, son 10 gobernantes mundiales, por supuesto, que son los que se encargan de levantar a este hombre. Y vamos a leer Daniel 7:24, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ténganlo en conciencia porque lo vamos a volver a leer este texto en otro contexto. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 17, del versículo 12 al 13, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O sea, ¿qué son esos 10 cuernos que ve Juan en la visión? Es representación de 10 reyes o de 10 gobernantes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Quién era la bestia? ¿Se recuerdan o no? El anticristo, ¿verdad? ¿Se recuerdan las dos bestias que surgen? Uno del mar y uno de la tierra. Uno era el anticristo y el otro era el falso profeta. El dragón en el Apocalipsis era Satanás, el diablo. Ok, tenemos que tener estos conceptos ahí en la mente. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Ok? Bien, entonces el anticristo nace de un origen político. Se establece el anticristo a través de alianzas humanas. ¿Ok? O sea, acuerdos humanos. Daniel capítulo 2, versículo 42 y 43. ¿Se recuerdan la imagen del rey Nabucodonosor, verdad? Esta estatua que tenía cabeza de oro, okay. Cada parte de su cuerpo tenía una composición distinta. Mire lo que dice acá. Daniel capítulo 2, 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies
en parte de hierro y en parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Cómo es el hierro? Fuerte. ¿Y el barro? Frágil. Y estaba mezclado, ¿no? Ok. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, acuerdos, ¿verdad? Entre reinos, entre seres humanos. Pero no se unirán el uno con el otro. ¿Por qué? La visión lo dice. Como el hierro no se mezcla con el barro. Es imposible, ¿no? O sea, es como mezclar agua con aceite. Pero en la imagen se ven que son partes, están juntos, pero a la vez no están juntos. Entonces Daniel nos está explicando cómo será el reino del anticristo, ¿verdad? Cómo surgirá, cómo será elegido, y también nos dice cuáles serán las características. Parece que están unidos, pero la verdad, finalmente, no tanto. Ok. Su imperio será el más poderoso de toda la historia. Daniel capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. O sea, no hay comparación, ¿no? Nada se compara al reino de este nuevo hombre. Dice, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, es un hombre que va a tener autoridad, fuerza y por sobre todo malignidad en su corazón. El anticristo no va a perdonar nada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Vamos leyendo siempre Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis 13, 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Entonces todo esto es la descripción justamente del surgimiento del anticristo, obviamente en un código apocalíptico, está en un sentido profético, ¿no? Que hay que interpretar, para que usted no se imagine que va a salir un dragón del mar con 7 cabezas, no. Tiene significados, ¿verdad? Cada una de esas cosas. Ok. Entonces, decíamos en este primer punto que el origen del anticristo es político, ¿verdad? Esa es su función. Y es una carrera política en ascenso. Decimos también que el anticristo ya existe, ¿no? Eso es evidente por los tiempos que vivimos. Y no es que el anticristo se levante cada día y diga, hola, ¿cómo estás, anticristo? ¿No? Él probablemente no sabe, como ser humano, qué es el que se describe acá. Sin embargo, en su interior está todo ese espíritu anticristo, ese pensamiento anticristo, ¿verdad? Que en algún momento va a ser también ya manifestado como tal, ¿verdad? Pero será usado, será un instrumento de Satanás justamente para que se cumpla todo esto que está escrito. Entonces, punto número 2, ¿cuáles van a ser las acciones políticas y militares del anticristo? Lo primero que va a hacer es eliminar a 3 líderes opositores. Fíjense, va a eliminar 3 líderes opositores. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. ¿Quién es el cuerno pequeño? El anticristo, ¿no? Ok. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Recuerden que cada uno de esos cuernos representa también a una autoridad, ¿verdad? Ok. Fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Tremendo, ¿no? O sea, fíjate cómo la profecía está diciendo todo lo que va a suceder en el momento del surgimiento del anticristo. Nosotros ya hemos visto el cumplimiento de muchas de las profecías al pie de la letra, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra cómo será también el surgimiento del anticristo y las características que tendrá. Daniel capítulo 7, ahora vamos al versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, 10 cuernos, 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ahí está entonces
lo que Daniel nos dice. Eliminará entonces a 3 líderes opositores. Cuando hablamos de líderes, no estamos hablando de un diputado, ¿verdad? Estamos hablando de gobernadores de las potencias mundiales, ¿ok? Gente importante. Va a cambiar leyes políticas y religiosas. ¿Ha visto usted lo que intenta, por ejemplo, Chile? Todos fuimos testigos de este intento de modificación de la Constitución, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No resultó, ¿verdad? Nadie logró ponerse de acuerdo, habían cosas buenas, habían cosas muy malas, y finalmente todo eso quedó en una pérdida de tiempo, y hoy día nos lamentamos porque decimos se perdió tiempo, dinero, y no llegamos a ni un resultado, quedó todo en nada. El anticristo va a tener esa capacidad de poder cambiar las leyes políticas, de poder influenciar a la sociedad mundial, por supuesto, para que las leyes comiencen ahora a estar en favor, ¿verdad? Fíjense la tensión que hoy día existe en Venezuela con Trump, ¿verdad? Con Estados Unidos. Y cómo ya la gente, ¿verdad? Está diciendo ataque, ¿verdad? Y no se preocupe por nada, que todo lo vamos a apoyar. Entonces, de alguna forma, se va gestando un poco el pensamiento, ¿verdad?, de poder absoluto, ¿verdad? No estoy juzgando si es bueno o es malo el tema de Venezuela con Estados Unidos, ¿verdad? No estamos de acuerdo, obviamente, con la dictadura. Pero sí nosotros vemos cómo el pensamiento político de las personas, y todos, de alguna forma, nos vamos acomodando, ¿verdad? ¿Qué decimos, por ejemplo, hoy día en relación a la delincuencia? ¿Qué decimos en relación a la delincuencia? ¿Qué hay que hacer con los delincuentes? Antiguamente decíamos hay que llevarlos a un lugar de rehabilitación, ¿verdad? Trabajar con ellos, enseñarle un oficio, ¿verdad? Pero hoy día la sociedad, ¿qué dice? No ustedes, ¿verdad? Pero la sociedad, ¿qué dice? Hay que pena de muerte, ¿verdad? Hay que matarlo. La pena de muerte es bíblica, ¿sabían ustedes? Aparece en la Biblia. Pero la sociedad de alguna forma hoy día comienza a preparar su pensamiento para lo que será el tiempo de la gran tribulación, en donde todos aquellos que no acepten el plan del anticristo serán considerados como delincuentes o opositores. Entonces la gente va a estar dispuesta a que elimínelo. ¿Por qué? Por todo lo que va a suceder, ¿verdad? La gente va a estar inestable. Imagínense, desaparecemos todos los cristianos y la gente tiene miedo, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces necesitan rápidamente tener un plan en donde necesitamos estar todos unidos para combatir las fuerzas, ya sean de los ovnis, de lo que sea, ¿no?, de lo que se surja en aquel momento. Entonces decíamos que el anticristo va a cambiar las leyes políticas y religiosas. Daniel capítulo 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los judíos en este caso, ¿ok? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, sin ese, tiempos, con ese, y medio tiempo, ¿ok? O sea, 42 meses o 3 años y medio. Tiempo sería 1 año, tiempos 2 años, ¿cuánto llevamos? 3. Y la mitad de un tiempo, 3 y medio, ¿verdad? Que es la mitad de la semana número 70. Son semanas de 7 años, según la profecía. El capítulo 11, 36, también de Daniel, dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, con minúscula, y contra el Dios, con mayúscula, de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ustedes pues lean esos textos para que puedan entender un poquito más. Yo ahora voy un poquito rápido. Entonces, dijimos que el anticristo tendrá un origen político, ¿verdad? Dijimos también que va a tener acciones políticas y militares. Y luego vamos a ver en este tercer punto que el anticristo hará un pacto con Israel, ¿verdad? Pero a la vez es un pacto de traición.
¿Qué es lo que es un pacto para usted? Un acuerdo, pero que es inquebrantable, ¿verdad? Un pacto. Eh, Cuando éramos chicos, ¿se acuerdan que hacíamos un pacto de sangre, ¿verdad? Con los amigos, ¿verdad? Esas cosas locas que uno hacía, ¿no? Bueno, pero la cosa es que el acuerdo, un pacto, es algo que yo me comprometo a no quebrantar. El anticristo hará un pacto, pero es un pacto de traición. Ya la Biblia lo anticipa. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, y por otra semana, ¿cuánto es una semana? Acá, 7 años. Y por 7 años confirmará el pacto con muchos. O sea, este pacto que el anticristo va a firmar con muchos, que son acá las potencias mundiales, tiene que estar Israel ahí presente, obviamente, es un pacto que durará 7 años. Y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7? 3 años y medio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque dentro de este acuerdo de paz que él va a hacer con todo, ¿no? La paz mundial, va a lograr que se reconstruya el templo judío, se va a retomar los sacrificios, ¿verdad? Que en realidad para ese tiempo no van a tener ningún sentido. Jesús ya murió por nosotros, ¿verdad? Pero los judíos recuerden que rechazan a Jesús. Entonces dice que hará esos acuerdos para que reconstruyan su templo, para que vuelva la adoración en Israel para los judíos, pero a la mitad de la semana hará cesar, terminará, ¿verdad? Pausará el sacrificio y la ofrenda. Y luego dice que después, con la muchedumbre, ¿qué es muchedumbre? Mucho, ¿verdad? Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vale decir, los juicios de Dios sobre él. ¿Verdad? Ok, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Disculpen si son muchos textos, pero ya se los mando. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Recuerden que cada sello es un juicio. Vamos a hablar también de los sellos en otra oportunidad. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Okay? Aquí nos muestra entonces algo más en Apocalipsis. Decíamos que este acuerdo lo rompe, ¿no? A la mitad de la semana. Rompe el pacto a la mitad de la semana. Isaías 28, 18. Dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Firme significa que no se mantendrá. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Al principio les ofrece protección. A la mitad del periodo que acordó, que son 7 años, rompe ese acuerdo, ¿verdad? Y bueno, se muestra cómo es. Daniel capítulo 9, 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que leíamos recién. Siempre voy a ir repitiendo algunos textos, pero es porque estamos reforzando la idea. ¿Qué es lo que va a hacer también el anticristo durante la tribulación? Al principio se va a mostrar como amigo de los judíos, ¿verdad? Viene de ese pueblo, se muestra como un Mesías. Los judíos van a pensar que él es el Cristo, él es el Mesías, pero persigue a los judíos, ¿verdad? Los persigue. Vamos a ver acá Daniel capítulo 7, 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Se da cuenta? Ok. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, no piensen ustedes que va a ser una cosa fácil. Por eso yo les digo, si usted es de las personas que piensa que quedándose, si no se fue con el Señor
y quedándose a pasar la tribulación, usted va a decir, no recibo la marca y me salvo, me voy a vivir a una parcela, ¿verdad? Ahí puede comprarle, tú vendes parcela, ¿no? Le compra una parcela a la Yarna para la tribulación y ahí siempre, eso no le va a servir de nada, hermano, porque en realidad va a ser muy difícil lograr sobrevivir, ¿verdad? Así que mejor cómprela ahora y disfrútela hoy día, ¿verdad? Yo no vendo con ella, por cierto. Ok. Profanación del templo. Profanación del templo. ¿Qué templo? El tercer templo. ¿Cuál es ese tercer templo? El que se va a reconstruir, ¿verdad? Jerusalén, piensa ahí, Jerusalén, en la parte de la ciudad antigua, está todo eso amurallado y en la zona central, en la parte alta, existe el monte, ¿verdad? Un lugar donde está hoy día una mezquita, una cúpula dorada. ¿La ha visto, no? Que es característico. Usted pone foto de Jerusalén y aparece siempre esa mezquita. Esa mezquita, donde está esa mezquita, es el lugar donde estuvo el templo, ¿verdad? Que fue en el año 70, fue destruido por el general Tito, como lo profetizó Jesús. El anticristo va a lograr que ese templo se reconstruya en ese lugar, ¿verdad? Pero él mismo va a ser un profanador de ese lugar, ¿verdad? Y va a cometer abominaciones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Aparece ahí mira, aparece el texto, la cita, ¿no? ¿Alcanzan a ver ahí, no? Arriba aparece la cita, no sabía eso. Ok, segunda de Tesalonicenses 2:4. Dice, el cual, está hablando del anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, se va a proclamar, yo soy Dios, ¿verdad? Haciéndose pasar por Dios. O sea, hablará en nombre de Dios y en algún momento ya no aguanta más y dice, yo soy Dios. Adórenme, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer la gente? Lo va a adorar. Daniel capítulo 11, 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Una de las tantas abominaciones, ¿verdad? En algún momento, por ejemplo, en la historia, Antíoco Epífanes, ¿han escuchado hablar de él, no? Fue un hombre que ofreció un cerdo en los tiempos de la adoración en el templo, ofreció un cerdo en sacrificio. ¿Qué le parece eso? Le dio hambre a usted, ¿no? Pero eso era un animal inmundo, no podían ser ofrecidos ese tipo de animales. Recuerden que los sacrificios eran animales perseguidos, nunca perseguidores, y también no podían ser animales, por ejemplo, con pezuñas, ¿verdad? Ciertas características, porque eran considerados animales inmundos. Entonces, van a haber una muchedumbre de abominaciones, ¿verdad?, que se van a consumar por parte del anticristo en el lugar santo, que será en ese templo. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las características personales del anticristo. Va a ser un hombre carismático. ¿Sabe lo que es carismático, no? Ganchero, ¿verdad? Entrador, simpático, atractivo, por lo demás. Así que ya varios descalificamos como anticristo. Ok. Pero va a ser un hombre carismático, ¿verdad? ¿Cómo están, verdad? Bien, ¿verdad? Y va a hablar y la gente va a decir, wow, ¿verdad? Qué bien. Y va a decir cosas que la gente va a decir, eso quiero, así debiese hablar. Por ejemplo, mi presidente. Lo van a ver como alguien de referencia, ¿verdad? Quiero que me gobiernes, quiero que dirijas, ¿verdad? Y la gente poco a poco va a empezar a poner su mirada en este hombre carismático, pero engañoso. ¿Ok? O sea, una característica personal del anticristo, carismático, pero engañoso. Jeremías, capítulo 6, 14. Jeremías 6, 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Eso es el resultado del espíritu anticristo, ¿verdad?
El anticristo va a decir eso: paz, seguridad, salud, bienestar, ¿verdad? Y claro, en un principio lo va a lograr. Pero lo que viene después es un engaño, ¿verdad? Será el peor de los peores escenarios que el mundo ha vivido, sobre todo para los judíos. Este hombre, también como característica personal, no solamente va a ser un hombre carismático, sino que va a ser un hombre que desprecia relaciones tradicionales, ¿verdad? A la luz de la Biblia. Daniel capítulo 11, 37. Miren, dos cosas acá. Daniel 11, 37. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Quién es? Fíjense que acá dice, ¿tenemos Daniel 11, 37? Fíjense, del Dios, ¿ese Dios es con mayúscula o minúscula? Mayúscula, ¿no? ¿De quién está hablando? Del Dios, pero dice del Dios de sus padres. ¿Por qué? Sus padres, su genealogía, adoraba ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Ok. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Ok? O sea, pertenece, pero no adora. ¿Se entiende, no? Ok. Ni del amor de las mujeres. ¿Qué creen ustedes que es eso? No lo puedo decir para que no nos bloqueen el canal, ¿verdad? Pero despreciará el amor de las mujeres. ¡Ah! ¡Qué romántico! ¿Verdad? ¡Qué lindo el anticristo!, ¿verdad? Anticristo y yo, ¿verdad? Un corazón. Todas enamoradas del anticristo, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Del amor de las mujeres no hará caso. Ni respetará a Dios alguno. Aquí Dios es minúsculo, ¿verdad? Minúscula. No va a respetar a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, egocéntrico, ¿verdad? En su máximo esplendor. ¿Se entiende, no? Son características. Por eso cuando surge el anticristo y todos estos personajes que han surgido como posibles anticristos, tienen que tener estas características, ¿no? Que tienen que estar ahí presentes en él, ¿verdad? Entonces ya sabe, si es feo y aburrido, no es el anticristo. ¿Ok? Así que ya deje de pensar que su esposo es el anticristo. Ok, versículo 12. Versículo 12 no. Punto 12, es un punto mío. Ay, Señor. Estamos hablando de las características personales, ¿no? Carismático, desprecia al Dios de sus padres, no hace caso al amor de las mujeres, es un hombre soberbio y perverso. Soberbio y perverso. Daniel capítulo 8, 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Inteligente, pero altivo, ¿verdad? Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, porque no por mano humana. ¿Se recuerda la profecía, no? Al final de la profecía de la visión de Daniel. Voy muy rápido, ¿se va entendiendo, no? Vamos a hablar ahora del poder satánico que hay sobre este hombre. Un ser humano, recuerde, es un ser humano común y corriente, pero va a tener un poder satánico, ¿verdad? El poder que recibe el anticristo es un poder dado por Satanás, ¿verdad? Él decide dárselo. Recuerden que muchos políticos piden hoy día poder a Satanás a través de sus pactos que hacen, ¿verdad? Piden estos acuerdos para poder gobernar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Apocalipsis 13, 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Ok? La bestia, ¿quién es? El anticristo. Y el dragón es
Satanás. Y dice que le dio su poder, ¿verdad? Ok. Vamos a leer ahora Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, otro nombre que se le da también al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Surgimiento, ¿no? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ok? Muy bien. El anticristo es coronado por Satanás. O sea, le da el poder y él lo corona, ¿verdad? Como parte de su plan final y malévolo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono. Fíjense, el dragón, que es Satanás, es como decir, y Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién? Satanás, ¿verdad? ¿Por qué Satanás gobierna este mundo? ¿Por qué? ¿Se recuerdan que se lo expliqué el otro día? Porque Adán y Eva, en este caso, pecaron y le cedieron a él la autoridad que Dios les había dado a ellos dos. De sojuzgar la tierra, ¿verdad? De tener autoridad. Entonces, esa autoridad espiritual la delegaron sobre Satanás al desobedecer y queda con este poder. Entonces, ese poder, esa autoridad sobre toda la tierra, recuerden que le ofrece incluso a Jesús, le dice, si quieres te doy cualquiera de estos reinos, le dice Satanás a Jesús. O sea, tiene esa autoridad, ¿verdad? Obviamente es un atrevimiento lo que hace ahí con Jesús. Vamos a ver, le da este poder, Satanás, este poder a el anticristo. Sistema de control global. Sonó como equipamiento, ¿verdad? Tecnológico de seguridad. Sistema de control global. Lo que va a hacer el anticristo es establecer un control económico, ¿verdad? A través de esta marca que se ofrece. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17. ¿Qué va a hacer el anticristo como medida, como plan de su gobierno? Dice, y hacía que a todos, dice, pequeños y grandes, o sea, un bebé y un anciano, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, a toda la sociedad, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está, ¿no? Está claro. La marca de la bestia. ¿Cuál es la bestia? El 666, ¿verdad? Entonces, ese número, esa marca, va a ser parte de su plan, ¿verdad? Y lo que van a hacer es, aunque esto fue escrito en el año 90, ¿verdad? Después de Cristo. O sea, han pasado casi 2000 años. Ahora, ¿cómo Juan podría tener esta visión, ¿no? tan avanzada de no poder comprar ni vender si no tenían esta marca, ¿verdad? En la frente o en la mano. Y cómo las tecnologías hoy día muestran que lo que mejor puede suceder es que ya no exista dinero, ¿verdad? Sino que todo sea de manera electrónica. ¿Le parece eso, no? Es tremendo, ¿no? ¿Es bueno o es malo? El dinero electrónico, ¿es bueno o es malo? Buenísimo, hermano. Imagínate, vas a la feria y en vez de andar con tu fajo de billete, ¿verdad? Con tus 2000 pesos, vas y me da 5 ají, ¿verdad? Quiero, no sé, voy a la carnicería, me pesa 4 patas de pollo, listo, ¿verdad? Pague. Qué mejor, ¿no? Hoy día los supermercados, no sé si han visto los que están aquí cerca, que ya incluso si tú te inscribes ahí, echas las cosas en el carro, ¿verdad? Y te vas. Y cuando pasas por un pórtico, todo lo que echaste en el carro, ¡chuc!, se descuenta de tu cuenta. O sea, no hay que hacer filas. ¿Usted lo encuentra bueno eso, no? Espectacular, ¿no? Espectacular. Ahora, el tema es cómo se va a usar esto, ¿verdad? Ahora, nadie va a poder vender, comprar, atenderse en una urgencia,
hacer un trámite, absolutamente nada, si no está registrado, ¿verdad? En este plan mundial, ¿verdad? Eh, y la gente no va a poder usted va a buscar un trabajo, sí, ok, deme su número de inscripción mundial, ¿verdad? No le van a decir, deme su número del anticristo, no, ¿verdad? A la gente le van a decir, deme su código, ¿verdad? Marca, tit, ok, listo. Ok, puede trabajar, no hay problema. Tiene dolor, le duele la vesícula, pase, no hay problema, ¿verdad? Ay, no tiene la marca, bueno, vamos a denunciarlo, ¿verdad? Porque usted es uno de los enemigos, ¿verdad? Si no se ha querido, ¿se recuerdan las vacunas del COVID? ¿Sí? Algo tan simple, ¿no? Que mucha gente no quiso vacunarse. ¿Y cómo lo veía la sociedad en general, al que no se vacunaba? Algunos de ustedes no se vacunaron, ¿no? Ya váyase. No, pero era un tema. Incluso nosotros acá en la iglesia tuvimos un tema porque si venía un no vacunado, ¿sabes lo que nos pasaba en la iglesia? Nos reducía el aforo a la mitad. Si todos estaban vacunados, entonces podíamos tener más personas, ¿se acuerdan? La distancia que correspondía. Pero si venía uno solo que no estuviese vacunado, inmediatamente el aforo se reducía. Entonces cuando venía llegando el hermano no vacunado, ¿cómo lo miraban los demás? Lo miraban feo. ¿Se recuerda de eso, no? Y pasaba en todo lugar. Y en la sociedad pasó que los que no se vacunaban comenzaron a verse como verdaderos enemigos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso sucedió en el contexto de una pandemia. Pero, ¿cómo va a ser también cuando aparezca esta gente que no se quiso registrar, que no quisieron entrar en este sistema? Nosotros no vamos a estar acá, ya vamos a estar con el Señor. Pero fíjate cómo va a ser lo difícil para aquellos que van a estar en este lugar. ¿Te das cuenta? Recuerde que todo el que recibe la marca en aquel tiempo ya no tiene ni una posibilidad de nada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Dice, aquí hay Sofía, dice este texto, ¿verdad? En el griego usa la palabra Sofía, que significa sabiduría. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hay gente que se ha dedicado a codificar, a buscar en los nombres, ¿verdad? Y llegan siempre en ciertos personajes a el número 666. Es muy interesante, ¿no? No es para que usted se dedique su vida, pero se va dando esta situación, ¿no? Este número va apareciendo en distintos sistemas de una manera muy extraña. Va a exigir el anticristo adoración universal. O sea, una vez que lo proclamen, ¿verdad? Recuerde que sale así como tímido, no es un personaje conocido, así como que usted diga, por ejemplo, decían que Trump iba a ser el anticristo, ¿verdad? Y ya inmediatamente queda descalificado porque dice que es un cuerno pequeño que surge de 10, así como que de repente lo levantan, ¿verdad? No es como alguien muy conocido. Pero cuando lo hagan, lo muestren, será ovacionado, ¿verdad? Por las ideas, por los pensamientos que él tiene. Entonces, este hombre, de manera tímida, primero se va a mostrar, pero luego va a comenzar a aceptar, ¿verdad?, el agradecimiento del pueblo. Y luego, bueno, no hay nada de malo que me hagan también algunas estatuitas, ¿verdad? Y que tengan algunas fotografías en sus casas, ¿verdad? Bueno, adórenme también, no hay problema. Háganme algunas canciones, ¿verdad? Y así. Entonces, los TikTok van a ser ahí el paso del anticristo, ¿verdad? Y todos ahí adorando al anticristo, ¿verdad? Entonces va a exigir una adoración universal. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad. ¿Quién era el dragón? Satanás. Y adoraron a Satanás que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién era la bestia? El anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra él? Tremendo, ¿no? El capítulo 13, también, versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Tu nombre, si tú has recibido a Cristo en tu corazón por medio de la fe, tu nombre está inscrito en el libro de
la vida, ¿verdad? Ahora, no tienes que decirle, Señor, inscribe mi nombre. A veces la oración de fe que hacemos, está bien si usted lo dice y está bien, ¿verdad? Pero si usted no lo dijo, Dios igual lo va a inscribir, ¿verdad? Lo que Dios va a mirar es el corazón, ¿sí? Incluso podría usted ni siquiera decir nada en su oración, simplemente pensar y decir, yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Él existe, Él es el Hijo de Dios. Y ya cuando tú crees en ese momento, ¿sabes lo que eres en ese momento? Salvo, eres un hijo de Dios, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo a tu vida y comienza a tratar, ¿verdad? Y tú comienzas a darte cuenta que ahora como que haces cosas que antes hacías, pero ahora hay algo en tu corazón que te muestra que no ese es el camino, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es? Es el Espíritu Santo que comienza, que ahora vive en ti, ¿verdad? Y te va guiando el Espíritu Santo, ¿verdad? A corregir tu vida. Y eso es todo. Y estás inscrito en el libro de la vida. Pero acá dice que los que le adoraron fueron los que no estaban inscritos en el libro de la vida, que es la generación que está viviendo este acontecer. ¿Qué es lo que hace Satanás? Perdón, ¿qué es lo que hace este hombre? Persigue a los creyentes. Fíjense, vamos a leer Daniel capítulo 7, 25. Después les digo quiénes son los creyentes. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 24 dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Todo aquel que no reciba la marca y entre en este sistema del anticristo, según la Biblia, van a ser decapitados. Y va a ser un tema masivo, ¿eh? No crean ustedes que va a ser así como de poquitas personas, muchas, ¿verdad? Ok, ahora, dice que va a perseguir a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Serán los cristianos? Bueno, sí, gente cristiana en el tiempo de la tribulación. Pero ¿quiénes son estos cristianos? Judíos que recibieron el mensaje, ¿verdad?, que estamos recibiendo hoy día nosotros y reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerde que los judíos van a tener, ya los vamos a estudiar más adelante, a los 144.000 sellados, que son judíos a quien se les revela el Señor, los reciben, ¿verdad? Se hacen cristianos, por llamarlo así, o judíos mesiánicos también podríamos llamarlo hoy día, y van a poder ellos testificar a otros de que Jesucristo es el Señor. Fíjense que hay algunos líderes judíos, rabinos, que están dejando, ¿verdad?, al momento de morir, han dejado testimonio para que al tiempo de que mueran abran esos escritos, y lo que se ha descubierto ahí es que han declarado ellos que Jesucristo es el Señor. Obviamente en el contexto judío no se atrevieron a hacerlo porque les costaría caro, ¿no? Pero están declarando personas judías importantes que Jesucristo es el Señor. Y les está moviendo esto al piso. Pero durante la tribulación van a existir muchos que van a comenzar a creer, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la salvación va a ser por fe en aquel tiempo, pero también van a tener que pagar con su vida. Por eso habla de los decapitados, de los que van a ser perseguidos. Algunos, quizás los menos, van a lograr pasar el periodo de la tribulación. ¿Pero será fácil o difícil? Imagínense, 7 años sin poder comprar, vender, ir a un centro de atención médica, sin nada, absolutamente nada, porque si tú lo usas, te pillan. Ahí los derechos humanos se van a acabar. Diferencias que tiene el anticristo con el verdadero Cristo, con Jesús. El anticristo entonces no es Cristo, es una comparación. Fíjense. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Este es el anticristo. Pero miren en la similitud. Apocalipsis 22. Y mire, y he aquí un caballo blanco. ¿Se lo imaginaron?
Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Quién es ese? Jesucristo, dirían algunos, ¿no? Pero si el caballo es blanco y va con una corona, pero no, es el anticristo, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuándo sí es Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Vamos iguales, ¿no? Ok. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Hace la acotación. ¿Por qué? Porque había uno que era Temu, ¿verdad? Sería marca, ¿cómo se llama? Shame. Ok. ¿Dónde quedé yo? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Bueno, y más adelante dice, y sus vestiduras y su muslo tiene este nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí lo dice más adelante. ¿Se fijan? Una diferencia entre otros. Tenemos la Trinidad cristiana, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos la Trinidad satánica. ¿Quién es? Satanás, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos similitudes. El anticristo también va a ser herido, va a morir y va a ser resucitado. Según lo que yo creo, eso va a ser a la mitad del periodo, lo que yo creo es que el anticristo cuando resucita luego de morir, lo que va a suceder es que va a resucitar, pero ahora poseído por el espíritu de Satanás, ¿verdad? Pienso yo que podría ser aquello, porque ahí ya se va a mostrar tal como es. Hoy día es un hombre que tiene el espíritu anticristo, el pensamiento, pero ahí está. ¿Cuál es el destino final del anticristo? Derrota y condenación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el puro resplandor nada más, ¿verdad? Ok. ¿Va a ser derrotado? Sí. ¿Va a ser destruido? Sí. ¿Va a ser condenado? También. Apocalipsis capítulo 19, 20. Y la bestia, ¿quién era la bestia? El anticristo. El dragón era Satanás. Okay. ¿Y la mujer, se acuerdan? Esa era la tarea. Ok, ya vamos a hablar de eso. Por ahí, sí. Okay. Porque son figuras que están en el género apocalíptico, ¿verdad? Si usted no entiende esto, se va a imaginar un sinfín de cosas, ¿no? Por eso hay unas películas por ahí de la venida del Señor, ¿verdad? Donde salían así como unas langostas atacando a las personas y cosas, porque no se entendieron los conceptos, las interpretaciones figurativas que estaban acá, ¿verdad? O ilustrativas. Entonces hay que tener ojo con eso, para que no se pasen tanto rollo. Ok, dice, y la bestia fue aprehendida, y con ella el falso profeta. O sea, el anticristo y el falso profeta fueron capturados, y con ella, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes son estos dos? El anticristo y el falso profeta, estos dos, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego no es el infierno, ¿verdad? El infierno está en el centro de la tierra, según los relatos bíblicos, y es un lugar de tormento, ¿verdad? ¿Quién está ahí atormentando a los que van a ese lugar? ¿Quién es? ¿Satanás? No, es el Señor, es el juicio de Dios. Ahí están también las prisiones de Satanás y ahí conviven, pero es el juicio de Dios. Porque tenemos un concepto al revés, ¿verdad? Como que está el diablo con su tridente. No, pero es un lugar de castigo y ese castigo, ese juicio viene de parte de Dios hacia los que no quisieron creer, ¿verdad? Que rechazaron la fe. Ok. Y el lago de fuego es un lugar preparado no para nosotros, sino que fue un lugar preparado para Satanás, ¿verdad? Pero todo lo que le sigan también se van a ese lugar, ¿verdad? Que es un poquito más amplio, para que puedan nadar de espalda, qué sé yo. Pero dice que es de azufre, ¿verdad?
Termino con esto. Tiene un tiempo limitado de gobierno el anticristo. No es un reino que no tiene fin. Recuerden que al final de la visión de Apocalipsis es destruido, ¿verdad? Y no por mano de hombre, ¿verdad? O sea, se ve ahí que es Dios el que lo destruye. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ok? Ahora entendemos que es un periodo de 7 años que inicia el acuerdo. Pero hay un periodo en donde se divide, ¿verdad? Ese periodo en relación a la autoridad que tiene para gobernar, para hacer ya lo que él quiera. Daniel 7:25 dice: y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, 3 años y medio, 42 meses. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver en esta enseñanza cómo es que el anticristo va a gobernar. Dato interesante, la Biblia es el único libro religioso que muestra el final y desenmascara completamente a su enemigo, en este caso Satanás y todos estos seguidores. Satanás es el único libro religioso, porque existen muchos libros religiosos, ¿no? Pero es el único libro que muestra con mucha claridad y desenmascara a su enemigo. Los cristianos sabemos hacia dónde vamos. Tú sabes, ¿no? Vamos a hablar acerca de nuestro viaje al cielo en una próxima enseñanza. Pero fíjate cómo Dios ha tenido en su corazón el revelarnos todas las cosas para que podamos vivir tranquilos, y cuando veamos que estas cosas suceden, no nos desesperemos, sino que sepamos que nuestro Redentor viene pronto. No te preocupes por lo que esté pasando allá afuera. No te preocupes si la cosa se pone turbia. No te preocupes si el resultado de las elecciones puede traer tensión a nuestro país o no. Tú debes estar tranquilo y debes confiar en el Señor, descansar en Él y saber que cuando todas estas cosas sucedan, ¿verdad? Y los gobiernos de hombre traten de pretender, tal vez con una buena intención, ¿verdad? Solucionar los temas, tú debes saber que no va a suceder, ¿verdad? Y esto, entre comillas, para lo que va a suceder ahora este fin de semana, mira, no importa quién salga, ¿verdad? No piensen ustedes que con una persona, con un hombre gobernando, o una mujer en este caso, va a solucionarse los problemas. Los problemas van a continuar. Nosotros tenemos que ver nuestra mirada en el Señor. Tú puedes tener tu tendencia política y eso es respetable, pero los problemas no se van a solucionar. Entonces pon tu mirada en el Señor, descansa en el Señor, y cuando veas que todo esto sucede, ¿verdad? Las tensiones mundiales, lo que está pasando ahí en Venezuela, en el Medio Oriente, tú simplemente pon tu mirada en el Señor y confía en Él, ¿verdad? Vamos a orar en esta noche dándole gracias al Señor porque ha tenido a bien mostrarnos en su palabra los hechos que han de venir, ¿verdad? No juegues a ser un cristiano. Ama al Señor con todo tu corazón. Sírvele al Señor mientras estés en esta tierra con todas tus fuerzas. A veces nosotros con mi esposa como pastores estamos muy agotados, ¿verdad?, de todo el trabajo que conlleva el ministerio. Pero ¿sabes qué? Estamos tan agradecidos del Señor de poder darle nuestras fuerzas, ¿verdad? De dedicar nuestra vida para Él. Y te animamos también a ti, ¿verdad? No te digo que seas pastor, pero si el Señor te llama, por supuesto, pero sí pon en tu corazón, ¿verdad?, el agradarle a Dios, el servirlo con todas tus fuerzas, y sobre todo si vemos que ya el Señor viene tan pronto. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres muy bueno, porque tú nos permites, Señor, conocerte hoy día un poquito más a través de tu palabra. Hemos aprendido acerca de este personaje que quizás no quisiéramos mucho estudiar, pero tu palabra también lo muestra, Señor, y es necesario que nosotros lo conozcamos para saber el tiempo que vivimos, Señor. Y esto nos lleve a buscarte en santidad, en intimidad delante de ti, Señor, a limpiar nuestra vida, Señor, en las áreas en donde el pecado ha entrado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, comprendemos en esta noche que tú vienes a buscar a una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, resplandeciente, que espera, Señor,
con anhelo en su corazón tu venida. Padre, vemos las señales a nuestro alrededor y hoy día, Padre, ¿qué podemos decir como iglesia? Ven pronto, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tus promesas están alcanzando a nuestra vida, nuestra familia, Señor, y podemos ver, Señor, que tú en el tiempo perfecto comienzas a hacer todas las cosas bien. Gracias, Padre, por mis hermanos que están en este lugar. Te pido que les bendigas, renueves sus fuerzas y les animes, Señor, a seguir poniendo su mirada en ti, Señor, a seguir avanzando, Señor, y con nuestra mirada puesta en ti, Señor, entendiendo que los tiempos son difíciles. Danos fuerza, Señor, renueva nuestras fuerzas para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre, porque tú en tu camino a la cruz, Señor, a pesar de todo lo que ahí sucedió, el maltrato, Señor, la tortura que te hicieron, Señor, tú nunca quisiste retroceder. Estabas pensando en nosotros, quisiste morir por nosotros en esa cruz, Señor. Y hoy día, ¿cómo nosotros nos negaríamos a servirte y adorarte con nuestra vida actual? En el nombre de Jesús, bendícenos y anímanos como iglesia a seguir adelante. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén.